pues, Padre Santo, podamos ver tus bendiciones día tras día. Te ruego en esta noche, mi Dios, que perdones mis pecados, Señor, que me hagas a un lado, Señor, y sea tu Santo Espíritu quien hable, mi Dios, que tu Espíritu Santo, mi Dios, pues reparta a cada una lo necesario, Señor, lo que pueda ser de edificación y lo que no, mi Dios, pues que lo desechen, Señor. Permite, Padre bendito, que sea tu santa palabra la que hable a nuestros corazones, se quede guardada en él, mi Dios, y pues podamos aprender, mi Dios, y ponerla en práctica, Señor Jesucristo. En tus manos estamos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo supongo que todas tienen su Biblia con ustedes, ¿verdad? Vamos, por favor, a Salmos. Salmos 6. Todos me pueden acompañar ya a Salmos 6. Me dan un segundito rapidito, por favor, en lo que ustedes buscan el capítulo, por favor. ¿Lo tienen todos? ¿Sí me escucho bien? Sí, aquí te escucho. Tuve un inconveniente, pero ya. Les dije Salmos 6, ¿verdad? Antes de leer el Salmo 6, quiero yo leerles el 36, que es donde viene el tema que voy a hablar. Es el 36, 16. Solamente quiero que vean que vean una sola parte. Pero creo que me equivoqué. Ahorita se los voy a mencionar al final de todas formas. Pero ese versículo solamente es una frase. Y el salmista decía, mírame y ten misericordia de mí. Cuando yo leo eso, yo puedo ver a David con un corazón quebrantado, con un corazón humilde, humillado. Entonces, ahora sí quiero que lean conmigo esta parte del Salmos 6, pero solamente del 1 al 7, ¿sí? Esta parte dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. En esta parte podemos ver pues a David, como les decía, pues sabemos casi toda la historia de él y sabemos qué fue lo que hizo y la razón por la cual él se sentía de esta forma. Conocemos la historia y podemos ver esto, pero a veces nosotras nos sentimos así también. A veces nosotras estamos en angustias, estamos en aflicciones, estamos en tormentas que vienen a nuestras vidas y generalmente, y pues me atrevo a decir que estas tribulaciones, esas angustias vienen a causa de nuestro pecado. Muchas veces no es así, pero nosotros pues debemos de mantener un corazón humilde siempre y pues al mantener ese corazón humilde podemos decir que generalmente la tribulación viene por nuestro pecado. ¿Por qué? Pues porque podemos ver en la palabra de Dios que Dios nos dice que
Siempre Él está atento a nuestros ruegos, siempre Él está esperando que nosotros vayamos a Él a buscarle. Y si hay tribulación, si hay angustia, si hay dolor en nosotros, pues probablemente sea por algún pecado. Cuando menciono acerca de David, que conocemos su historia, es David, ¿qué hizo? Cometió adulterio, después homicidio, ¿verdad? Y al pensar en eso, a lo mejor muchas de nosotras podemos decir, bueno, pues yo estoy exenta de esos pecados, ¿verdad? Yo no he cometido adulterio, tampoco he cometido homicidios, tal vez este estudio no es para mí, o yo no voy a estar dentro de esa lista. Pero hay otros pecados y sabemos que, pues para Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño, pero ante nuestros ojos sí. Y a veces hay pecados pequeños, entre comillas, que se llena nuestro corazón de esos pecados, pecados que pasan por desapercibido y que muchas veces alojamos en nuestro corazón y los practicamos deliberadamente, voluntariamente. Muy probablemente puede que sea pues ignorancia, que no sepamos que estamos practicando esos pecados o no sepamos que es pecado. Por ejemplo, el pecado de omisión, podríamos decir, cuando no predicamos la palabra de Dios, o simplemente mentir. Hay señoritas, hay hermanas, hay hermanos que las mentiras se han vuelto parte de ellos y la palabra de Dios pues nos dice que eso no es correcto. Hay otro pecado, hay más pecados que nosotros podemos ver que son pecados pequeños, por así decirlo, pero que están arraigados a nuestro corazón, que está dentro de nosotros y que los practicamos continuamente. Esos pecados a la larga nos alejan de Dios. Hay veces en las que nosotros pensamos que Dios está lejos de nosotros, pero la realidad es que nosotros nos alejamos de Dios. Entonces, quiero entrar al primer punto. No sé si me ayudas, Kimberly, cambiándole. En el primer punto de el pecado destructor. En esa parte, la lectura que acabamos de tener ahorita. Si ustedes ven y si ustedes meditan y analizan lo que la palabra de Dios nos quiere decir y nos está diciendo, fíjense cómo David se expresa, cómo habla, cómo él menciona sus palabras con un quebranto tan grande y con un dolor tan grande. Justamente en el 2, en la segunda parte del 2, ustedes pueden ver que dice, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen, mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Esas dos partes nos muestran a nosotros el nivel de angustia, por así decirlo, que tenía David. De verdad se sentía tan mal, él estaba totalmente turbado, estaba, pues podríamos decir que él se sentía de una forma terrible por el pecado que él había hecho, porque había querido ocultar ese pecado. Ya después cuando vemos que el profeta entra, pues David se arrepiente, pero la primera parte, lo que produce el pecado es que nos destruye. El pecado es destructor. El pecado en nuestras vidas es, deliberadamente nos destruye. Nosotros sabemos que el diablo no viene para jugar, él no viene para ver si caemos o no caemos, él no viene para, pues, intentar. Él viene con todo, Él viene a destruirnos, Él viene a robar lo que Dios ha puesto, Él viene a matar, hurtar y destruir, como dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros caemos en alguna de sus tentaciones, por más grande o más pequeño, entre comillas, pueda ser ese pecado, nos destruye. Y nos destruye de una forma terrible. Ahora que les comento que estamos yendo, mi esposo y yo, a los anexos. Si ustedes vieran la forma en la que el pecado destruye sus vidas,
tenemos sesiones divididas, él está con los hombres, yo estoy con las mujeres, y me platican y a veces llorando, a veces su corazón está quebrantado, que abandonaron a sus hijos por las drogas, por el alcohol, por hombres, por sexo, por libertinaje, y de la forma en la que están arrepentidas, pero la consecuencia de su pecado ahí está. Entonces, acá con los niños a los que vamos, que les comento, hay niños en los que ellos mismos me han platicado que alguno de sus primitos ha querido suicidarse, de 6 años. Ustedes pueden imaginarse eso, saber cómo el pecado puede destruir nuestras vidas y nosotros aún así deliberadamente queremos practicar esos pecados, es algo terrible. Y como les comentaba hace un momento, a lo mejor no son pecados tan graves, como otra vez entre comillas, para Dios no hay pecado grave, perdón, o grande ni pequeño, pero hay pecado en nuestras vidas y hay veces en las que nosotras nos acostumbramos a ese pecado que hay en nuestros corazones. Entonces, el pecado es destructor, nos aleja de Dios. Y otra vez, quiero que vayan conmigo, si tienen ahí sus Biblias, en Job 1, muchas de nosotras pues también conocemos la historia de Job. La palabra de Dios dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Solamente quiero leer ese. Dios mismo dice, Job es un hombre temeroso, es un hombre perfecto, recto, apartado del mal. Dios mismo está describiendo a Job. No es que él se haya puesto esa descripción. Entonces, pues podemos decir que Job era un hombre respetable, un hombre honorable, con un buen testimonio. Y en la historia de Job podemos ver que le viene una serie de acontecimientos pues muy feos, ¿verdad? Muy terribles. La muerte de sus hijos, pierde todas sus pertenencias y empieza a sufrir de una forma tremenda con su salud también. Su esposa lo abandona y podríamos decir, pues Job no lo merecía. Y Job pensó lo mismo. Él dijo, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Dijo Job, yo iría hasta su silla, expondría mi causa. Dice el libro de Job, dice, llenaría mi boca de argumentos. Él quería defenderse delante de Dios y él quería decir, yo no merezco esto. Y sabemos que Job era un hombre bueno por lo que dice la palabra de Dios. También nos dice que todos los días hacía sacrificio por sus hijos. Entonces, podemos ver que Job era un hombre bueno y recto, como dice la palabra de Dios. Pero quiero que vean, cuando yo leí esto, me trajo mucha duda a mi mente y mucha convicción de que yo tenía que ser igual que él. En Job 42, perdón, Job 44. Job 44 dice, está hablando Job, dice, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Sabemos que cuando Job intenta decirle todo esto a Jehová, él aparece en un torbellino y le empieza a decir a Job que pues, ¿quién es él para que alterque con Dios? Él es solo un humano y Dios es tan excelso y tan todopoderoso, y empieza pues a darle como una lección, ¿verdad? A Job. Cuando Job ve todo esto, cuando él puede tener una relación personal con Dios, cuando habla personalmente con él y se da cuenta que Dios es sublime, es excelso, que Él es otra vez el Todopoderoso, Él es omnisciente, que por más bueno que seas delante de Dios, nosotros no somos nada. Job dice, yo soy vil, ¿qué te responderé? Las palabras que usa Job es vil, la vileza es algo, en la palabra de Dios, es algo sumamente fuerte, es una persona pues que ha cometido muchos males,
Pero al principio vemos que la Biblia dice que Job era un hombre bueno y recto. ¿A qué voy con todo esto? A que a veces nosotras otra vez pensamos que no practicamos pecados tan graves como para que el pecado destruya nuestras vidas. Pero si Job dijo que él era vil delante de Dios, ¿qué nos esperamos de nosotras? Que al menos yo, pues no soy como él. Tengo muchos pecados, día tras día le fallo a Dios y peco contra él. Digo, yo también soy vil y yo no puedo estar delante de Dios por mi pecado. Entonces, el pecado destruye nuestras vidas y nuestra condición de pecadores por la cual no podemos estar delante de Dios siempre va a ser la misma, siempre vamos a ser pecadores. Nuestra posición es la que va a cambiar. La posición es la que nos ha dado Jesucristo por su sangre y por la cual ahora sí podemos estar delante de Dios por su sangre, porque Él nos ha salvado, nos ha hecho aceptas delante de Él. Aunque yo sea salva, sea santa por Cristo, sea purificada y pueda estar delante del Dios Todopoderoso, mi condición mientras esté en este mundo va a seguir siendo la misma, voy a seguir siendo pecadora. Y mientras yo tenga esa condición aquí en este mundo, mi corazón debe de ser humilde y debe de estar humillado y quebrantado si es necesario día tras día para poder estar humillada delante de Dios. Estos pecados, como otra vez lo puedo decir, digamos, nos separan de Dios. Y yo creo que más que la vergüenza que produce el pecado, ¿qué más produce el pecado? Vergüenza, destrucción, turbación, produce temor, produce incertidumbre. Todas esas consecuencias del pecado, yo creo que la peor es que nos apartamos de Dios, que ya no podemos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso lo podemos ver con el mismo Jesucristo. ¿Recuerdan cuando dice la palabra de Dios que Jesús estaba orando en el Getsemaní y le pide a Dios, le dice, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú? Jesús sabía cuál era el plan. Él es Dios. Él sabía que el plan era que Él muriera por nosotros, pero en su humanidad Él le pedía a su Padre y le decía, Señor, si es posible que haya otra forma, pase de mí esta copa, pero si no, sea tu voluntad y no la mía. No se lo pidió una vez ni dos veces, se lo pidió 3 veces. Al no obtener respuesta o al obtener una respuesta negativa, Jesús dice la palabra de Dios, que Dios le mandó ángeles para que lo fortalecieran y le consolaran. Después de eso vinieron los sumos sacerdotes y pues ya saben la historia, ¿verdad? Arrestaron a Jesús, lo llevaron con Pilato, después lo llevaron a ser crucificado. Él estaba cargando nuestros pecados en esa cruz. Y por nuestro pecado, la peor consecuencia del pecado vino sobre Él. ¿Y saben cuál fue? Dice la palabra de Dios que Jesús respondió y le dijo a Dios, Eli, Eli, lama sabactani, que sabemos que ahí mismo la traducción nos dice, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínate estar orándole a Dios, estar pidiéndole que te escuche, que escuche tus ruegos, que vea tus lágrimas y sientas que Dios no te escucha, sientas que Dios está lejos de ti o que tú estás lejos de Dios más bien. Imagínate que te sientas tan destrozado, tan angustiado y no haya un consuelo para ti por el pecado. Yo creo que eso es lo peor que puede sentir un cristiano, que la presencia de Dios está lejos o que el poder de Dios ya no está con nosotros. Ahora, quiero que ustedes no me malinterpreten y o más bien que yo no me esté dando a expresar de la forma correcta. Dios nunca se va a apartar de nosotros sí nos vamos a apartar de Dios. Él siempre va a estar dispuesto a escucharnos y siempre va a estar dispuesto a ayudarnos, porque eso es lo que dice su palabra. Pero dice la palabra de Dios también que Dios está airado
contra el pecador todos los días, se lo dicen Salmos. Entonces, nuestro pecado nos separa de Dios. Y la consecuencia es que Dios no escucha mientras tú estás practicando un pecado deliberadamente. Ahora, esto me lleva al segundo punto. Kimberly, ¿me puedes decir cuánto tiempo tengo? Ya prometo no tardarme mucho. Tengo que 10 minutos, ¿verdad? Sí. Entonces, el pecado, cuando nosotros vamos y nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón a Cristo, Él nos perdona. Y gloria a Dios, porque dice la palabra de Dios que por la sangre de Cristo tenemos una entrada libre ante el trono de la gracia, y nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la entrada libre ante nuestro Padre Dios, y Él nos perdona y Él es fiel y es misericordioso. Pero después del pecado que nos destruye, viene algo terrible, que yo creo que es una de las causas por las que muchos cristianos están desanimados, y es la culpa angustiadora. Esta culpa nos carcome, yo podría decir. Nos hemos arrepentido, le hemos pedido a Dios perdón por nuestros pecados, pero a veces creemos que Dios, o decimos creer que Dios nos ha perdonado, pero no lo creemos porque seguimos viviendo como si Dios no nos hubiera perdonado. Ahí está el Salmo 51 y es muy conocido también. Es cuando David pecó y fue y oró y le pidió a Dios perdón por sus pecados. Y dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hasta ahí lo voy a leer. Se fijan que las expresiones de David son de verdad de un quebranto muy grande. Yo pienso que nuestro corazón debe de estar siempre, otra vez, de nuestro corazón debe de estar siempre presente la condición que hay en nuestras vidas de pecadores y un corazón humilde y quebrantado delante de Dios. Pero ahora, teniendo la culpa de nuestro pecado, en el versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cuando David ora a Dios de esta forma, ¿ustedes creen que Dios no le perdonó? De hecho, el mismo profeta en el mismo momento le dice, Dios ha remitido tu pecado y no morirás. Cuando David ora, Dios le perdonó su pecado, pero ve la consecuencia, la culpa que hay en su corazón. Dice después, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y si ustedes siguen leyendo y ustedes leen más versículos de David antes del 51, todos los capítulos, la mayoría es de quebranto, de dolor, y muchos de ellos son a consecuencia del pecado, pero muchos de ellos es porque no había una limpieza de verdad. Aquí en el que nos puso Kimberly en el 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Cuando David le está diciendo estas palabras a Dios, es porque en su corazón de verdad ya no había gozo. Hay otro versículo en la Biblia donde nos dice que pues él estaba arrepentido de su pecado, pero había algo en su corazón, y nos menciona que, es que no recuerdo exactamente cómo dice el versículo, pero dice que quiere volver a sentir el gozo de su salvación. No había gozo en él, ya no había paz, no había tranquilidad. Y la palabra de Dios nos dice que el pecado, la culpa, es lo que hace que haya en nuestros corazones. Ahora, primero, pecamos y el pecado trae destrucción y trae consecuencias si no nos arrepentimos. Pero si nos arrepentimos, la palabra de Dios dice que Él nos perdona y que no tenemos que permitir que la culpa llegue a nuestra vida
y nos atormente, porque el diablo es el padre de mentira y a veces él nos hace sentir, de verdad puedo estar delante de Dios, de verdad puedo orar, puedo hablar con Dios, puedo servir en mi iglesia, puedo predicarse su palabra. Pues déjame decirte que nadie podemos, porque todas somos indignas y todas somos pecadoras, pero en Cristo somos purificadas, en Cristo somos santas, en Cristo somos aceptas delante de Él, y la sangre de Cristo nos hace poder estar delante de Dios. Pero el diablo viene y te dice, tú no mereces estar ahí, tú no eres capaz de estar ahí, y has cometido pecado, y de verdad eres una hipócrita, y el diablo empieza a meter en nuestra mente todas esas cosas, pero es la culpa que no debe de estar en nosotros, no debemos de permitir que esté en nosotros. Y el último punto que quiero ver es el de, ya vimos que el pecado es destructor, la culpa es angustiadora, pero nuestro Dios es misericordioso. Salmos 94, 18 dice, cuando yo decía, mi pie resbalaba, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Cada vez que sientas que vas a caer, pídele misericordia a Dios. Ora y dile, mírame y ten misericordia de mí. Cada vez que sientas que ya no puedes más, voltea a ver a Dios y dile, Señor, te necesito. En Salmo 6, 9 dice, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Es el salmo que empezamos a leer ahorita. Después de todo lo que David dijo que sentía y de que pidió perdón por su pecado, al último dijo, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Qué bonito que nosotros podamos sentir que de verdad y creer que de verdad Dios nos escucha. En Salmos 35, me lo busco porque no puedo ver ahí. Dice, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Durante la noche durará el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. Y en Miqueas 7:19, ese es un versículo que a mí me gusta mucho y yo hice mío porque todas hemos pecado y porque todas hemos hecho cosas que no están correctas delante de los ojos de Dios. Y yo lo tuve que hacer mío porque, por lo que dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios perdona, y Dios perdona no como nosotros perdonamos. Hay un dicho que a mí no me gusta, que dice, perdona, pero no olvido. Dios perdona y se olvida. Hay otro dicho que dice, perdono, pero de lejitos. Pues Dios perdona y nos hace aceptos. Y Dios nos quiere de cerquitas con Él. Y dice la palabra de Dios que podemos entrar ante su trono confiadamente. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Tú puedes ir a Dios cuando tú quieras, porque nuestro Dios es un Dios misericordioso. Si pecamos, Él nos perdona. Entonces, el pecado destruye, la culpa nos angustia, pero nuestro Dios es misericordioso. Y si has cometido de formas terribles, pídele perdón a Dios. Y si ante nuestros ojos no has cometido pecados de formas terribles, de todas formas tu humillación debe de ser la misma. ¿Por qué? Porque somos viles delante de Dios, porque nuestro pecado es grande, sin importar cuánto hayamos pecado o de qué forma hayamos pecado. Debemos de mantener un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón quebrantado si es necesario. Pedirle a Dios que quebrante nuestro corazón. Llénate siempre de la verdad de la palabra de Dios. Saca la mentira. Si hay pecado en ti otra vez, arrepiéntete y haz tuyas estas promesas. Él volverá a tener misericordia de ti, Él sepultará tus iniquidades. Y esa palabra volverá, es porque ya la tuvo una vez y la va a volver a tener y la va a volver a tener porque Dios es un Dios misericordioso. Entonces, haz tuyas esas promesas. Dios te está hablando a ti cuando te está diciendo esas cosas. Si pecamos y es un lamento apartarnos de Dios, pero si pecamos, toma más fuerte la mano de Dios.
para que Jehová pueda escuchar tus ruegos y tú puedas decir como el Salmo 6:9, como dijo David: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido mi oración. Dile al Señor: mírame y ten misericordia de mí, porque te necesito, porque sin ti nada soy. Cuando tú cultives un corazón agradecido, humilde, que tu condición nunca se te olvide, tú no mereces estar delante de Dios, ni yo merezco estar delante de Dios. Pero por la sangre de Cristo podemos estar delante de Él y somos salvas y Dios nos hace aceptas. Pero si olvidamos que no merecemos eso, si creemos que somos suficientes para estar delante de Dios, en nuestro corazón va a haber orgullo y muy probablemente poco a poco nos empecemos a alejar de Dios. Por último, les voy a platicar una vez. Yo soñé que estaba en mi casa y fue un sueño, obviamente pues no pasó ni creo en los sueños. Soñé que estaba en mi casa y ahí estaban abusando de mí, estaban golpeándome y yo me acuerdo, es de esos sueños que lo sientes bien real. Y me acuerdo que yo lloraba de una forma, ay no, bien feo, me acuerdo y hasta me da quién sabe qué. Y yo tocaba el vidrio de la ventana de mi casa y le gritaba a mi mamá que me ayudara. Y yo le decía, mi mamá estaba viéndome por la ventana. Y mi mamá me decía, no me decía nada. Mi mamá no me ayudaba y yo le gritaba, ayúdame. Yo me acuerdo que yo estaba llorando y de verdad fue terrible ese sueño. Y yo le pedía a mi mamá que me ayudara. Y mi mamá se me quedaba viendo y no hacía nada para ayudarme. Cuando me desperté, yo me quedé así asombrada y son de esos sueños que tardas en asimilar que fue un sueño. Y recuerdo que lo que más me dolía no había sido lo que esas personas me habían hecho, sino que yo le pedí a mi mamá que me ayudara y no estaba ahí. Y le platiqué a mi mamá y me acuerdo que se enojó y me dijo, no estés pensando esas cosas. Y le digo, mamá, pues yo no puedo controlar mis sueños. Pero me dice, en cualquier momento que tú me necesites y si pasa algo, siempre voy a estar para ti, siempre voy a ayudarte. Y puedo pensar en el amor que tiene ella por mí, pero imagínate el amor que tiene Dios para ti, para que cuando tú estés arrodillada y llorando y le pidas a Dios que te ayude, Él te va a ayudar, pero tienes que tener en cuenta que Él murió por tus pecados, Él fue crucificado por tus pecados y los míos, como para que tú y yo deliberadamente practiquemos esos pecados por los cuales murió Cristo. Entonces, si has pecado o no has pecado grandemente, cultiva un corazón quebrantado y cada predicación, cada enseñanza de la palabra de Dios, cada lectura de tu Biblia que tengas, cada vez que te arrodilles delante de Dios, vas a llorar y vas a sentir que Dios está contigo, vas a sentir la presencia de Dios, porque tienes un corazón humilde y quebrantado. Otra vez, siempre dile al Señor, mírame y ten misericordia de mí. Cuando haces eso, todo cambia. Cuando yo leí este versículo y recuerdo una vez, yo le dije a Dios, a lo mejor muchas conocidas mías van a ver este video y van a decir, Damaris, pues a Damaris no le ha pasado nada. Pero te digo, lo peor que puede pasar en tu vida es que no sientas la presencia de Dios en tu vida. Y sientas que Dios está tan lejos y tan lejos que no puedas escucharlo. Y sientas que tú le pides a Dios y tú le oras y el Señor está lejos de ti, que tú le ruegas y Él no te escucha. Eso es lo peor que puede pasar en nuestras vidas. Y cuando yo le dije a Dios, Señor, mírame, volteame a ver porque te necesito. Cuando yo le dije, Señor, mírame y ten misericordia de mí porque yo sola no puedo. Sin importar si estamos pasando por pruebas difíciles o por pruebas pequeñas, siempre necesitamos de Dios, siempre lo necesitamos. Nosotras no somos suficientes. Y cuando yo le dije eso a Dios, yo sentía como mi corazón, Dios lo formaba y como yo sentía la presencia de Dios en mi vida. Pero yo tuve que humillarme, tuve que decirle, Señor, yo también he pecado, yo he hecho cosas terribles,
A lo mejor ante los ojos de los hombres no, pero ante tus ojos sí. Y yo necesito de ti. Entonces, pues yo te invito a que tú vayas y le digas a Dios, Señor, mírame, volteame a ver y ten misericordia de mí porque te necesito. Entonces, eso es todo lo que yo quería compartirles y espero y haya sido de bendición, que mínimo uno de los versículos que leímos haya sido de bendición y Dios haya hablado a nuestras vidas. Y si no, pues lee tu palabra y lee la palabra de Dios, perdón, y Él te va a hablar ahí.